Bienvenido a Mentes Valientes, el podcast donde transformamos la psicología positiva en tu estrategia de alto desempeño y liderazgo. Soy José Martínez y cada episodio te voy a entregar un protocolo de acción basado en ciencia para que logres la vida plena que deseas, sin sacrificar tu éxito. Mentes Valientes, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hackear la idea de que la rentabilidad de un negocio en América Latina depende únicamente de tener una idea brillante o un modelo financiero perfecto. ¿De qué sirve una gran estrategia si la mente del líder no tiene la resiliencia para soportar la volatilidad? Hoy vamos a hablar de cómo la psicología positiva es una herramienta directa de rentabilidad. Y para ello, tengo el honor de conversar con el doctor Francisco Díaz Pincheira. Francisco es psicólogo organizacional y académico de la Universidad de Concepción en Chile. Él cuenta con un máster en psicología positiva aplicada y es el director del diplomado en gestión de personas y felicidad organizacional de su universidad. Como investigador enfocado en el bienestar económico y organizacional, Francisco viene a explicarnos científicamente qué es el capital psicológico o PSYCAP y cómo factores como el optimismo, la esperanza y la autoeficiencia impactan de manera directa en la proporción de ingresos de los emprendedores en economías emergentes. Apaga el ruido de allá afuera y acompáñame a invertir en el capital de tu propia mente. Francisco, bienvenido a Mentes Valientes Podcast. Bienvenidos a Mentes Valientes, que tenemos al doctor Francisco Díaz Pincheira. Él está en Chile y bueno, pues también nos va a compartir mucho de lo que nos compartió justo en el Congreso de Sociedad Mexicana de Psicología Positiva y que trabajó aquí también con una universidad de Sonora. Entonces vamos a escuchar y es algo realmente interesante porque es cómo impacta el optimismo en el rendimiento de las empresas y específicamente con emprendedores latinoamericanos. Esto es puntual para poder entender mejor esto. Así es que le damos la bienvenida al doctor Francisco Díaz Pincheira desde México hasta Chile. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias, José. Yo bien, bueno, estoy con un poco de laringitis, así que voy a hablar lentamente. Eso es bueno porque los chilenos hablamos muy rápido. Nos cuesta, los latinoamericanos dicen que el chileno tiene casi una jerga especial. Entonces, esto me va a permitir hablar más lento para toda la audiencia. No, yo agradecido cuando nos conocimos en Ciudad de México. Y tú me comentaste este podcast y después me enviaste algunos capítulos, yo lo escuché, me parece súper interesante. Has tenido invitados muy importantes, así que yo me siento honrado por la oportunidad de poder estar acá y conversar un poquito de lo que uno hace. Pues al contrario, doctor, la verdad es que es un honor. Y bueno, pues vamos a poner las manos a la obra y queríamos comenzar conociendo un poquito acerca de esto que se conoce como el capital psicológico o PSYCAP. En general, parte mucho del estudio que ustedes tienen y que nos mostraron a todos, tiene este componente de PSYCAP como una parte fundamental del modelo. Entonces quisiera que nos pudiera explicar de qué se trata esto, de qué estamos hablando. Bueno, José, en primer lugar, efectivamente nosotros estudiamos PSYCAP o Capital Psicológico Positivo. Cuando digo estudiamos porque tenemos un equipo de investigación que está conformado por la Universidad de Concepción en Chile, donde yo trabajo, con la Universidad de Sonora en México. También hemos trabajado esto con la Universidad de Valencia en España y la Universidad de Jaume en España, varios temas de capital psicológico positivo. Ahora, ¿qué es lo que es el capital psicológico positivo? Bueno, como hemos conversado, es un constructo como básico en la psicología positiva. Es uno de los constructos clásicos e importantes de la psicología positiva. Y nosotros hablamos de PSYCAP, ¿no es cierto? Pero esto es capital psicológico positivo. Este fue un concepto acuñado el año 2006. Y la verdad es que este concepto está compuesto de cuatro elementos, que son optimismo, autoeficacia, esperanza y resiliencia.
Son los cuatro elementos básicos. Y este concepto tiene algo bien particular y por eso nosotros lo estudiamos. Porque este concepto no es un rasgo de personalidad. O sea, eso quiere decir que no es algo con el que el ser humano nazca, sino que es un constructo que es súper desarrollable y maleable durante la vida. Entonces, gran parte de nuestra teoría, nuestra hipótesis, es que este constructo de la psicología positiva tiene un gran impacto sobre el desempeño, sobre la productividad, sobre los ingresos y sobre varios indicadores de éxito a nivel de emprendedores y a nivel de líderes y a nivel de empresas. Y está sumamente vinculado con los recursos psicológicos de ese emprendedor, de ese gerente, de ese líder. Por eso es un constructo tan importante. Excelente. Aquí, doctor, usted nos habla de que este impacta en diferentes segmentos. En particular, hablamos sobre la rentabilidad, la parte monetaria, que es mucho de lo que un emprendedor, a final de cuentas, tiene un sueño, pero para que Eh, su sueño se mantenga y ese propósito que tiene, que le da esa fuerza interna, digamos, si habláramos de un componente PERMA, este tiene que ir fundamentado, tiene que ir de la mano de una rentabilidad. Entonces, aquí uno de los componentes que usted nos menciona tiene que ver con que el ejecutivo, el directivo, el emprendedor pueda obtener mayor ingreso. Sí, José, eso es verdad. Mira, hay algo bien particular. Hoy día está muy de moda hablar de las habilidades de los gerentes, de las naciones, pero hay muy poca formación con evidencia científica que se trabaje. Lo que nosotros hemos tratado de intentar es poder levantar datos con evidencia científica. O sea, es decir, la importancia de trabajar ciertas habilidades con emprendedores, con líderes, con gerentes, pero que efectivamente tengan un impacto científico. Y cuando hablamos de impacto científico, es que sean variables que se hayan estudiado, se haya medido su impacto sobre diferentes factores como la productividad, como los ingresos, y que esto se haya hecho en varios países y tenga los mismos efectos. ¿Ya? Entonces, nosotros somos como súper científicos y creemos que la psicología positiva tiene que salir un poco del margen como de la autoayuda y empezar a mostrar evidencia científica. ¿Sí? Y ahí tenemos de repente grandes diferencias con influencers o con gente que habla de estos temas. Bueno, y una de las cosas importantes es que obviamente siempre a los emprendedores y a los dueños de empresas lo que les importa es la productividad. ¿Sí? Si lo llevamos de manera simple son los ingresos. Aunque nosotros también hemos creído que el ingreso es un indicador, es solo un indicador de éxito. La evidencia científica ha mostrado que existen 11 indicadores de éxito y el ingreso es solamente uno. Es solamente uno. De hecho, cuando uno le pregunta a un emprendedor, a un dueño, a un empresario, todos te van a contar que el ingreso es importante, pero te van a contar otros indicadores como el bienestar, la autonomía, ¿no es cierto?, la tranquilidad, el equilibrio trabajo-familia, y hay otros más cuantitativos como el tiempo que dura una empresa, la cantidad de trabajadores, el tamaño del mercado, son varios indicadores. Bueno, entonces, obviamente, nosotros no podemos decirle a los dueños, a los empresarios que hay que desarrollar ciertas variables. Tenemos que mostrar con evidencia científica. Y el capital psicológico positivo ha sido descrito como una variable súper importante en varios indicadores de éxito. Entonces, por ejemplo, la autoeficacia, que es aquella capacidad que tiene el ser humano de creer en sus habilidades, que esto no es como creer a ciegas, no es como decir yo creo en lo que soy, sino que tú desarrollas tus habilidades pero confías en ellas, está descrito que es el principal indicador de ingreso en una empresa. Ahora, no es que porque tú tengas mucha autoeficacia vas a ganar más dinero, no una correlación directa. Lo que se entiende es que si tú eres más autoeficaz, vas a creer más en tus capacidades, vas a generar mejores negocios, vas a buscar mayores opciones de invertir en mejores negocios, vas a buscar más datos, vas a confiar mucho en más tus habilidades y todo eso va a llevar que a la larga termine generando más ingresos. Entonces lo que pasa es que hemos hecho esa ruta de cómo ciertas habilidades psicológicas positivas influyen en indicadores de éxito importantes. Y de ahí donde nosotros levantamos una idea importante hacia las políticas públicas, de cómo estas habilidades deben trabajarse en la formación de líderes, en la formación de emprendedores, pero con evidencia científica. Yo no sé cómo será en el resto de Latinoamérica, pero por lo menos en Chile existe formación, pero no con evidencia científica. Entonces se terminan formando habilidades que muchas veces no tienen un impacto sobre indicadores de éxito en el emprendimiento o en los negocios. Esto me parece puntual, me parece sumamente interesante que estamos hablando de una carencia
de apoyo científico para el logro de objetivos, digamos, integrales para una empresa, para un emprendedor. Porque como bien lo comenta, estamos hablando de que la parte económica es solamente una fracción de un total y que se Claro. requieren herramientas que sustenten toda la parte, digamos, del emprendimiento como tal o de la empresa como tal. Entonces, ¿podría compartirnos qué relación tiene o cómo esto se reflejó en el estudio que ustedes hicieron? Un poquito explicarnos de qué se trata o cómo fue. Y también cómo podríamos hacer en Latinoamérica y en los Estados Unidos con la población latina que nos escucha, que es muy amplia, para aterrizar estos conceptos y poder aprovecharlos de manera idónea. Sí, mira, José, bueno, sí. Nosotros hasta hoy día hemos publicado 3 papers científicos donde hemos trabajado con emprendedores y hemos medido estabilidad psicológica. Ahora, obviamente en el éxito de un emprendedor influyen muchos factores, económicos, financieros. Nosotros hacemos nuestra parte desde la psicología, digamos. Ese es nuestro aporte. Me encantaría investigar todo, pero ese es nuestro aporte. Bueno, una de las cosas que hemos hecho es poder diferenciar emprendedores latinoamericanos. ¿Qué diferencias tienen unos de otros? ¿Por qué latinoamericano? Porque Latinoamérica es un continente que tiene un boom del emprendimiento hoy día. O sea, en todos los países se está hablando mucho de emprendimiento, mucho de startup, ¿no es cierto? Mucho de inversión. De hecho, Chile se está convirtiendo en un hub en temas tecnológicos y desarrollo de startup, muy importante. Y hay un boom importante del emprendimiento. Pero somos economía emergente, la gran mayoría. México, Chile, Argentina, Colombia. De hecho, el GEM que bueno, ustedes conocen el GEM, ¿no es cierto? Que este indicador de emprendimiento muestra que economías como México, Colombia y Chile son economías que el emprendimiento ha crecido en un 120% durante los últimos 10 años. Es mucho, es mucho. Y cuando hablamos de emprendimiento, uno siempre se imagina a lo mejor esa persona que vende, voy a llevarlo a México, la persona que vende taco en la calle. Eso efectivamente es emprendimiento, es microemprendimiento, pero el emprendimiento tiene que ver con la persona que tiene un restaurante, que tiene una tienda de ropa y también pequeña y mediana empresa más grande. De hecho, toda gran empresa partió siendo un emprendimiento. Y yo también comento que todos de cierta manera somos emprendedores. Todos hemos hecho algún negocio, vendemos algo. Bueno, entonces lo que pasa en Latinoamérica es que somos economía emergente. ¿Y eso qué significa? Que hay mucha variabilidad en cuanto al apoyo al emprendimiento. Hay países donde las políticas públicas apoyan mucho a los emprendedores y otras que no. Por ejemplo, en Chile hay mucho apoyo estatales. Se prestan, bueno, se regala dinero, se entrega dinero, digamos, para emprendedores. Después, obviamente, de validar ideas, hay formaciones, hay capacitaciones, hay mentoría y hay un boom del emprendimiento. Pero lo que a nosotros nos llama la atención es que existen diferencias entre emprendedores dependiendo de los países. Y una de las cosas que hicimos fue medir emprendedores chilenos y emprendedores mexicanos. Y ahí encontramos varias cosas bien características. Por ejemplo, una cosa que llamó la atención era que el emprendedor chileno es muy autoeficaz. O sea, tiene una alta creencia que se la puede, que lo puede hacer bien y tiene muchas ganas de hacer mucha actividad dentro de su emprendimiento. Eso está dado particularmente porque el ecosistema emprendedor en Chile es muy grande, hay mucho apoyo al emprendedor. Entonces, cuando el emprendedor le empieza a ir mal, hay mentoría, hay universidades, organizaciones del Estado que te están apoyando constantemente. Sin embargo, cuando comparamos México, nos encontramos que en México el emprendedor tiene una menor autoeficacia, pero tiene una alta resiliencia. O sea, son emprendedores que son más luchadores, que son más perseverantes. Cuando quisimos explicar ese fenómeno, una de las cosas que entendimos es que en México el apoyo estatal, el apoyo universitario al emprendimiento no es tan grande. Entonces el emprendedor muchas veces tiene que valérselas por sí solo, por sí mismo. Y eso genera emprendedores más resilientes y también genera emprendedores más felices. Y eso fue súper llamativo al comparar emprendimientos, porque emprendedores que son más resilientes terminan siendo más felices. En cambio, el emprendedor chileno es un emprendedor más inteligente emocionalmente. En palabras simples. El emprendedor chileno que tiene más apoyo estatal, más apoyo universitario, es un tipo que cognitivamente está más preparado para emprender. Pero el mexicano sin estos apoyos está más preparado emocionalmente para emprender. Que es muy potente emprender, pero hay una gran posibilidad de que le vaya mal. En cambio, el emprendedor que está más preparado cognitivamente tiene una mayor probabilidad de que le vaya bien. Entonces ahí nos dimos cuenta de que países como México faltan mayor apoyo gubernamentales y de la sociedad civil al emprendimiento. No digo que en Chile lo hagamos maravilloso,
Lo que sí digo es que Chile, hace un tiempo estamos haciendo esto. Yo tengo hartas críticas con el modelo chileno del emprendimiento también. Pero hay diferencia. Y no hemos trabajado en Brasil, pero tengo un colega que trabaja en Brasil con estos mismos temas. Y él me ha señalado que el emprendedor brasileño tiene mucho menos apoyo que el mexicano, que el chileno, pero su nivel de inteligencia emocional son muy altos. Porque ese emprendedor está obligado a tratar de vender, a generar estrategias solo, entonces genera un alto nivel de inteligencia emocional. ¿Qué hemos descrito? Que obviamente estas reglas son importantes para tener éxito. Eh, Eso por un lado. Y lo otro es que nosotros creemos también, querido José, es que el emprendimiento hay que sacarlo un poco desde el punto de vista económico. O sea, siempre el emprendimiento se ha entendido desde la economía, desde ganar dinero. Nosotros creemos también que el emprendimiento no es solamente eso, que el emprendimiento es una forma de mejorar tu calidad de vida. Y creemos que el emprendimiento de cualquier índole tiene un factor social muy importante. De hecho, una de las cosas que hemos tratado de levantar en las políticas públicas es que tienen que existir indicadores de bienestar en el emprendimiento. Porque en los emprendedores hay poca preocupación por su bienestar, por su salud mental. Y yo siempre comento en las charlas, cuando un emprendedor se enferma, el negocio queda detenido. Y no solamente impacta sobre él, sino que sobre su familia, sobre sus ingresos. Sí, esta parte a mí me parece muy crítica que podamos analizar y tener sus puntos de vista, porque efectivamente he conocido a algunos emprendedores que dan la vida, pero se olvidan un poco incluso de comer, quizás porque entran en estado de flow, digamos, pero pues eso evita que a veces coman o que están en un espacio confinado, sin mucha relación personal, porque están justamente enfocados en trabajo y descuidan otros aspectos de su vida. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que estos emprendedores, sin perder este ímpetu, sin perder esta, digamos, inteligencia emocional que van desarrollando, les impacte de manera negativa? ¿Qué habríamos que hacer, para que ellos pudieran tener herramientas o cómo se maneja con los emprendedores este tema? Mira, ahí es bien particular porque se habla mucho de la ruleta emocional emprendedora. Si la investigación ha comparado que el emprendedor es más feliz que la persona que tiene un salario, eh, pero también tiene mayores problemas de salud mental. Entonces yo cuando cuento eso me dicen, pero qué extraño. No le digo, no es extraño, lo que pasa es que nosotros los psicólogos positivos entendemos que el bienestar positivo y el bienestar negativo van por caminos diferentes. O sea, yo puedo tener altos picos de felicidad y también tener mayores problemas de salud mental. Porque lo que ocurre es que cuando al emprendedor le va bien, sus niveles de flow, como dices tú, aumentan, ¿no es cierto? Entonces está muy feliz, pero esos meses, esos días que le va mal, sus niveles de bienestar bajan a niveles ínfimos y generan muchos problemas de salud mental. Ahora, ¿qué creo yo? Yo creo que hay dos miradas importantes. Yo creo que uno tiene que ver con las políticas públicas. Yo creo que hay que hacer una preocupación más importante del bienestar de los emprendedores. Nosotros sabemos que en Latinoamérica el 80% del trabajo lo generan las pymes, los emprendedores. No son las grandes empresas, son esas pequeñas y medianas empresas. Entonces yo creo que el Estado debiera preocuparse de generar indicadores de bienestar en las políticas públicas de emprendimiento, de estar atento a las necesidades de los emprendedores y de no solamente prestar apoyos que sean del punto de vista económico, sino que también del punto de vista psicológico, del punto de vista más personal. Sí, yo creo que es una mirada también. Sí, de repente la sobrecarga de los estados de los emprendedores es muy alta. Altas tasas de impuestos, ¿no es cierto? Eh, no sé, exigencia con respecto a los trabajadores, hay mucha carga impositiva. Y por otro lado, yo tengo la sensación de que el emprendedor se ha dicho y se dice constantemente en charlas y en actividades para emprendedores que son superhéroes, que son seres especiales, que ellos son casi un grupo especial de personas porque emprenden. Y yo siempre he dicho, no, el emprendedor es un tipo normal, una persona normal que tiene sueños, tiene esperanza. Entonces, primero hay que sacar el discurso del emprendedor superhéroe, porque lo que genera eso es creer que el emprendedor todo se lo puede, que todo lo puede hacer. Hoy día los datos muestran que los emprendedores trabajan en promedio 70 horas a la semana en Latinoamérica.
Eso es muy alto, muy alto. O sea, 70 horas a la semana son datos que impactan directamente sobre el burnout del emprendedor, sobre la salud mental del emprendedor y sobre el desgaste físico. O sea, esto no solamente es salud mental. Nosotros sabemos que salud mental tiene un impacto sobre el daño físico. Ya, entonces yo creo que también hay un tema de que el emprendedor tiene que entender, y hay que hacerle entender a través de todo lo que hacemos, de que no son superhéroes, de que son personas normales, de que la familia es muy importante, de que el tiempo de ocio y tranquilidad es muy importante, y de la importancia del autocuidado. Porque si un emprendedor se enferma, deja de ganar ese dinero para la familia y termina impactando a toda su familia. Entonces muchas veces los emprendedores me dicen, ya, pero es que yo tengo que trabajar, porque si no trabajo, no gano. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Y tiene razón. Pero cuando yo me sobrecargo, quizás voy a ganar un tiempo. Pero si me enfermo voy a pasar semanas sin ganar. Con esto no estoy diciendo que el emprendedor no debe trabajar. Lo que estoy diciendo es que los emprendedores debieran aprender a gestionar mejor su tiempo y a destinar tiempo para su autocuidado. Y ahí, doctor Díaz Pincheira, sería donde aplicaríamos el PsyCap, donde Sí, podríamos reforzar y cómo se aplicaría. sí, claro que sí. Por ejemplo, si pensamos en las cuatro habilidades, estas cuatro habilidades son maravillosas, pero también tienen un pero. Por ejemplo, pensemos en la primera, por ejemplo, en optimismo. El optimismo tiene que ver con esto de que yo creo que las cosas van a salir bien. ¿Sí? Si yo creo que soy un emprendedor optimista y estoy pensando constantemente que las cosas van a salir bien, hay una gran probabilidad de que las cosas no salgan bien. Eh, No sé si se entiende esa idea, obvio, porque lo que me dice el optimismo es que para que las cosas salgan bien, yo tengo que planificar. Tengo que evaluar riesgo. Entonces, si soy un buen emprendedor, yo puedo planificar, evaluar riesgo y teniendo todo eso listo, obviamente voy a tener un pensamiento súper optimista. Eso hace de que si a mí me llega a ir mal más adelante, yo voy a saber los riesgos que estaba expuesto, voy a saber que efectivamente yo planifiqué y quizás me equivoqué y tengo que arreglar eso y vuelvo a mi pensamiento optimista. Pero si yo soy optimista, sin planificar, sin planear y me va a ir mal, lo único que va a hacer que yo me deprima, me sienta mal, porque nunca tuve claro cuál fue el problema. Pensando en la resiliencia, por ejemplo. Pasa también que un exceso de resiliencia termina haciendo que las empresas quiebren. ¿Y por qué me van a decir? Si yo acabo de decir que la resiliencia es buena. Sí, la resiliencia es súper buena porque hace que yo me levante frente a dificultades, ¿no es cierto?, de una empresa. Pero hay un rasgo en los emprendedores que es la terquedad y que es creer que siempre hay que seguir y seguir y seguir y seguir con mi idea y luchar. Entonces esa terquedad se confunde con resiliencia. Entonces la gente dice, no, yo soy resiliente. No, no, no. Ser terco es creer que yo tengo la razón, que nadie me puede dar consejo, que el único que sabe de mi negocio soy yo. Me ha pasado mucho, querido José, que cuando me toca, por ejemplo, asesorar empresas familiares que han crecido mucho y que yo les digo, este es el paso para que esta empresa familiar crezca, pero para que crezca esta empresa familiar tenemos que empezar a delegar, no, les da miedo, porque les da miedo perder control. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a eso. Entonces la resiliencia tiene que ver con adaptarme a los nuevos momentos, pero ir planificando. Por eso el CICAP va todo relacionado. Ir planificando, ir adaptándome, pero no implica ser terco. Si yo soy terco, hay una gran probabilidad de que mi empresa termine decayendo. Pensemos en la típica historia de Blockbuster y Netflix, ¿no es cierto? Cuando Blockbuster no acepta unirse con Netflix porque ellos dicen que el VHS va a durar toda la vida. Y al final Blockbuster cerró y Netflix es el gran genio del streaming hoy en día. Bueno, la esperanza. Los seres humanos creemos que la esperanza tiene que ver con soñar algo. La psicología positiva no lo define así. La psicología positiva define la esperanza compuesta de dos elementos, de lo que se llama la agencia, que es la motivación por lograr algo, y la ruta o los pathways, que tiene que ver con cómo yo genero caminos para lograr algo. Entonces, la esperanza no es con un sueño a largo plazo, sino que es soñar a largo plazo, pero con estructura, con motivación, con una forma de hacer las cosas. Bueno, y por último, la autoeficacia. O sea, esta capacidad de creer en uno mismo. Pero como decía yo delante, no tiene que ver con creer a ciegas, sino con tener claro cuáles son mis habilidades, cuáles son mis defectos, trabajar en mis defectos, potenciar mis habilidades. Pero por ejemplo, si yo soy un emprendedor y quiero salir a vender y tengo claridad que no tengo buena habilidad para vender, ¿qué hago? ¿Voy igual? Hay una gran posible que me vaya mal. Pero si yo me formo, me capacito o delego en otro, lo más probable es que me vaya bien. O sea, el autoeficacia tiene que ver con
creer en que lo puedo hacer bien, pero teniendo súper claro cuáles son mis habilidades. Queda súper claro cómo estos cuatro elementos del SciCap pueden apoyar de manera integral a una persona que está haciendo emprendimiento, que está haciendo dueño de negocio. Incluso a veces también los dueños de negocio tienen que pasar por este ajuste y casi como que tienen que reemprender muchas veces por los movimientos naturales del mercado y tendencias que los mueven hacia un nuevo emprendimiento o cuando menos un ajuste. ¿Cómo puede una persona, un líder, un emprendedor, fortalecer el optimismo fundamentado? ¿Cómo lo debería de conceptualizar? ¿Qué es lo que él debe de sentir? ¿Qué debe de hacer de manera concreta para no caer en el optimismo que es, digamos, un poco como humo, sino en un optimismo que verdaderamente lo fortalezca a lograr sus objetivos? Yo creo que ahí hay una clave, y lo estaba leyendo el otro día en un paper. Porque hoy día se han definido dos tipos de optimismo. El optimismo disposicional, que tiene una carga genética importante, y el optimismo como situación, que es aquel optimismo que uno adquiere durante la vida como una situación. El optimismo disposicional tiene que ver con una forma de ver la vida, y es muy genético. ¿Se puede cambiar? Sí, se puede cambiar, hay técnicas. De hecho, Martin Seligman en su libro que se llama El Optimismo da varias técnicas de cómo cambiar ese pensamiento. ¿Sí? Y que tiene que ver particularmente con identificar este pensamiento negativo, ¿no es cierto? Hacer el cambio de switch inmediatamente para generar este cambio positivo. Y él señala que el optimismo disposicional podría en 3 generaciones ir cambiando. O sea, una persona muy negativa, si empieza a hacer este cambio de switch, empieza a generar un discurso optimista, esto lo ven su hijo, su familia, y empieza a haber un ambiente optimista y hay un cambio neuronal por todo el tema de la plasticidad cerebral. Y el otro es el optimismo como situación, el que uno va aprendiendo en la vida. Y ese optimismo, lo que yo leía en este paper que me llamó mucho la atención, que una de las cosas que el optimismo sea certero es con datos. O sea, si yo soy de las personas que cree que me va a ir bien porque sí, hay una gran probabilidad que me vaya mal porque estoy generando probabilidad de la nada. O sea, estoy diciendo, hoy día soy optimista porque amaneció bonito y como amaneció bonito el día me va a ir bien. La verdad es que no tiene ninguna relación que el día esté bonito con que me vaya bien. Pero si yo genero negocios, genero nuevas estructuras de negocio, pero tengo datos científicos, por ejemplo. Sé que voy a invertir en tal área porque he hecho una investigación profunda y me he dado cuenta que el porcentaje de inversión en esta área tiene un impacto importante en mi productividad, en mi rentabilidad. Obviamente existe un porcentaje que me vaya mal porque hay temas de mercado, ¿no es cierto? Pero cuando yo tengo datos certeros, tengo una estructura básica, mi nivel de optimismo va a ser muy alto. Y si me llega a ir mal, yo voy a decir, bueno, no importa, porque tengo datos, investigué, y me fue mal, pero fue porque hay variables que no pude controlar. Entonces el optimismo también tiene que ver con poder manejar lo que yo sí puedo controlar. Pero si soy de estos optimistas que se levantan y creen que solamente porque hoy día el lunes me va a ir bien, ahí estamos hablando casi de psicomagia, ¿no es cierto? Totalmente, me encanta este concepto porque es un optimismo que está fundado en, es decir, yo hice un Sí, trabajo previo que me solidifica en ese optimismo, que me da certeza, que me da movimiento hacia algo que puede ir bien porque está sustentado en mi investigación del mercado, en mis capacidades, en la idea del producto y cómo solucionará. Entonces, esto creo que es puntual entenderlo, que el optimismo no se trata de algo mágico, sino algo que sí. construimos, al igual, doctor Francisco, que la esperanza. ¿Cuál sería entonces, o cómo podríamos nosotros cultivar una esperanza que fuese relacionada con la psicología positiva? Ok, te iba a comentar algo, así que estaba pensando en un ejemplo de optimismo para que fuera más claro. Es como aquel chico, chamaco, dicen ustedes, que va a la escuela y tiene que dar una prueba o un test y no estudia nada y llega en la mañana y dice, me va a ir bien, me va a ir bien porque yo creo que me va a ir bien. Hay una gran probabilidad que le vaya mal porque no hizo nada. Pero si ese chico estudia mucho y da la prueba, va a ir con un alto nivel de optimismo y hay una gran posibilidad que le vaya bien. Y si le llega a ir mal en algo, lo más probable es que él diga, mira, me fue mal en esto y lo voy a mejorar. Pero sigo siendo optimista. Yo creo que es un ejemplo como muy sencillo de poder explicar el optimismo. Bueno, y con respecto a la esperanza, lo que decía Arlene es verdad. Nosotros hemos vinculado mucho la esperanza con temas religiosos o filosóficos. Entonces la hemos visto como muy vinculada con el tema mucho más religioso, ¿sí? Como de esperar que llegue algo.
Bueno, y Snyder, que es el desarrollador de la idea de esperanza, lo que plantea es que la esperanza está compuesta de estas dos partes, o sea, motivación en que voy a lograr algo, muy parecido con el optimismo, pero en cómo yo creo las herramientas o creo los planes, la estrategia para que eso funcione. Entonces, puede parecer parecido al optimismo, pero si uno lo analiza, dice, el optimismo tiene que ver con que yo hago algo, pero con datos certeros. Confío en esto porque lo investigué, lo averigüé. Y la estrategia es decir, perdón, la esperanza, yo quiero lograr algo y para lograr algo voy a hacer tales planes, tal estructura y tal cosa. Entonces es una esperanza bien fundada, porque la esperanza de esperar que me llegue algo porque sí, hay mucha probabilidad de que esas cosas no sean así. Entonces esto mucho tiene que ver con cómo yo trabajo en lo que yo quiero. Y eso es algo que a los seres humanos nos falta. ¿En qué sentido? Yo el otro día publicaba en mi Instagram que es mucho más fácil ir donde un terapeuta cuando tengo un problema que trabaja en temas de, no sé, pseudociencia y que me va a decir tus problemas tienen que ver con tu tatarabuelo, tus problemas tienen que ver con que las lunas están mal alineadas, tus problemas tienen que ver con que tu signo es tanto o en tu vida pasada. Eso es mucho más fácil solucionarlo que es donde el psicólogo que te va a explicar tus procesos, tus errores, o donde el coach que te va a explicar, porque eso implica tiempo y eso implica dedicación. Entonces la gente quiere todo rápido. Y estamos en una sociedad que todo es rápido. Por eso el TikTok anda rápido, por eso el Instagram anda rápido. Pero si usted quiere trabajar en usted mismo, tiene que estar dispuesto a ver la tormenta, tiene que estar dispuesto a ver sus errores para poder mejorar. Para la psicología positiva, la esperanza también es un mecanismo de acción. Hay que Sí. accionarlo, hay que saber que es algo que yo también planeo, trazo y que forma parte de los objetivos que yo me planteo y hay que trabajarlo tal cual. ¿Cómo se puede recuperar a alguien? Y si, por ejemplo, el SciCap puede apoyar para que el burnout y esto no impacte tanto en resultados. Sí, José, mira, lo que pasa es que, bueno, que está muy de moda el burnout, ¿no es cierto? Como este síndrome de desgaste laboral o profesional. Hay un modelo que es el modelo de demanda de recursos laborales, que es un modelo que explica un poco cómo funciona la estructura de las organizaciones. Entonces, una de las cosas que explica este modelo es que nosotros nos enfermamos, nos da burnout cuando tenemos demasiadas demandas laborales, demasiadas cosas que hacer, demasiada carga, presión, estrés, trabajadores, eh, impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este modelo explica que las demandas son, o sea, yo no puedo eliminar demandas. Un médico no puede decir voy a atender menos pacientes hoy día porque estoy cansado. Tiene que atenderlo simplemente. ¿Sí? Sobre todo si trabaja en sistemas públicos de salud. Pero explica este modelo que existen recursos laborales. O sea, ciertas como antídotos frente al desgaste de la demanda. Entonces, una de las formas de disminuir el burnout es aumentar estos recursos. Y de esos recursos hay muchos, hay muchos. Si pensamos, por ejemplo, en un líder, ¿qué recursos podría tener un líder? La autonomía del líder, la cercanía con los trabajadores, el autocuidado laboral, por ejemplo, el equilibrio trabajo-familia. Y así hay una gran cantidad de recursos. Cuando nosotros generamos más recursos que demanda, se elimina el burnout y se genera el engagement, que es como este compromiso emocional con el trabajador. Entonces, yo siempre invito a los líderes, a los jefes, usted siéntese y evalúe todas las demandas que tiene. Vea todas las cosas que tiene que hacer. Evalúe cuántas de esas demandas muchas veces son administrativas, que a lo mejor las puede hacer otro. Y después evalúe sus recursos. Evalúe su nivel de autonomía, evalúe cómo está a nivel familiar, cómo está a nivel personal. Y si usted ve que efectivamente tiene mucha demanda y pocos recursos, está claro por qué tiene burnout. ¿Qué tiene que hacer? Aumente sus recursos laborales. Y esa va a ser la forma de disminuir el burnout. Ahora, hay un tema también, porque el burnout no se elimina yéndome de vacaciones, porque el burnout tiene que ver con estructura, con la forma que diseñamos los trabajos. Entonces, si yo soy trabajador, soy líder y creo que por irme de vacaciones se me va a pasar, no. Usted va a descansar, va a volver y sigue habiendo burnout. Entonces, también esto tiene mucho que ver en cómo estamos armando dinámicas laborales, cómo estamos armando nuestras estructuras de trabajo. Y Latinoamérica tiene una esencia de que estamos mucho tiempo en el trabajo, pero no trabajamos tanto. Tiene una dinámica de que es mal visto irse a la hora.
hay una dinámica de que el que más trabaja y el que más hace horas extras es un buen trabajador, siendo los países europeos los horarios son ajustados, hay importancia por la familia, y si usted te va a la hora eres buen trabajador. Pero que hay una mirada también de que el trabajo te implica sacrificio. Y eso también tiene que ver con una dinámica latinoamericana, que hay que irle dando una vuelta y cambiando también. Que el trabajo es casi una extensión terrible de tu vida. La gente siempre dice, me voy a trabajar con un sufrimiento, y la gente espera el día de su jubilación, pero estamos disfrutando poco nuestros ambientes laborales. Creo que ahí el modelo mental de entender que el trabajo también nos puede traer bienestar, sería interesante empezar a Sí, hacerlo parte de nuestra cultura, porque finalmente el trabajo también te da la posibilidad de tener un propósito, de tener también resultados, de poder tener relaciones personales. O sea, si yo me voy a Spire de Shaha, me voy a Perma de Seligman, pues esta combinación también nos da bienestar y el trabajo pues puede influir de manera positiva. Sin embargo, esta perspectiva que nos da el doctor creo que sí es definitivamente la que cuando menos en México prevalece, ¿no? O sea, me voy a trabajar y es sí. una parte del martirio que debo de sufrir en esta tierra para poder proveer a mi familia y en lugar de hacerlo un disfrute muchas veces. Entonces, esto es muy interesante y quisiera también retomar el tema para los emprendedores en el sentido de que algunas de las publicaciones o usted ha mencionado en algunas ocasiones que a veces los fondos de financiamiento o las aceleradoras premian más la idea que al líder. Sí. Usted dice, bueno, ok, si la idea la ven bien, parece que se van un poco más sobre eso, sobre todo si son angel investors o lo que sea versus revisar también que como componente de esa idea, pues está una persona, está un emprendedor, está Sí. alguien que emocionalmente está en un estatus. Entonces, ¿nos podría ampliar un poco más acerca de esto? A mí me llama mucho la atención, José, eso que me planteas tú, porque yo lo he visto en cómo se otorgan fondos, cómo se otorgan apoyo, que siempre se apoya en base a la idea que sea innovadora, ¿no es cierto? Es una idea diferente. Hoy día está muy de moda el tema de los pitch, ¿no es cierto? De hacer presentaciones cortas, de los festivales de emprendimiento, donde la gente te muestra mucho lo que hace. Pero yo digo, gran mayoría de estos festivales tiene mucho que ver con ganar like. Y pareciese que eres mejor emprendedor mientras más likes tienes en las redes sociales. Está muy de moda hoy día eso y demostrarse como el gran emprendedor, ocupando muchas palabras en inglés también para que no se entienda mucho lo que se está planificando. Entonces, me llama la atención de que hoy día se entreguen fondos de apoyo al que tiene mejor discurso, al que tiene una mejor discursiva y al que tiene mucha amabilidad de vender una idea. Entonces yo digo, qué estamos financiando? ¿Una idea bien vendida o una idea real, verdadera? Entonces yo extraño y hemos planteado de que los fondos de inversión, tanto a nivel público o privado, debieran no solamente evaluar la idea, sino que evaluar a la persona que va a ejecutar esa idea. En Chile, por ejemplo, se hacen una especie de perfiles. O sea, llega la persona y se hacen un par de preguntas. Pero esa evaluación no está validada, no tiene un formato, no tiene teoría psicológica de fondo, no hay un perfil claro. Entonces, si nosotros podemos medir, por ejemplo, en esas personas niveles de SICAP, niveles de inteligencia emocional, podríamos saber si ese ser humano esa tarea la va a ejecutar de buena manera. Porque hemos dicho, puede llegar una persona y me va a crear una nueva inteligencia artificial. Lo más probable es que yo le dé el dinero. Pero si esa persona no tiene la resiliencia, la autoestima, la autoeficacia, la esperanza, como hemos conversado, lo más probable es que la idea termine luego. Pero puede llegar una persona que me viene a ofrecer una panadería, que no es nada novedoso. Pero si esa persona tiene todas estas habilidades, yo aseguro que esa panadería va a crecer y va a crecer y van a ser fondos súper bien entregados. Entonces, desde esa mirada también, yo creo que cuando se dan apoyo, hay que perfilar a quién se le da el apoyo. Porque aquí estamos apoyando ser humanos, no ideas. Porque cuando Steve Jobs crea el iPhone, no creó algo nuevo, si los celulares ya existían, ¿no es cierto? Entonces él crea una experiencia, una forma, y es más él.
Son sus habilidades lo que va creando que termina siendo una gran empresa. Entonces yo creo que es una crítica que hemos hecho un poco a cómo se entregan los fondos hoy día. Creo que sí, estos temas de la idea tiene que venir respaldada de una persona, de un líder, de un emprendedor, de un dueño de negocios que tenga estas habilidades, pues realmente es como el optimismo, viene fundamentado para que Sí. resulte Y lo bien. otro, perdón, y lo otro importante, José, que no se me olvide, que es súper clave en el mundo del emprendimiento, la mentoría. Mentorizar emprendedores. Pero ahí también nosotros somos bien críticos que, no sé cómo será en otros países, pero aquí que está muy de moda la mentorización rápida, el pitch mentoring que le llaman. Sí, mentorizar en pocos minutos. Y es como bien visto. La investigación científica ha señalado que ese pitch de mentorización no tiene ningún efecto. El efecto que tiene, o sea, el único que tiene efecto es la mentorización a largo plazo de un emprendedor. Es súper importante la mentorización del punto de vista económico, financiero y psicológico. Entonces los mentores tienen que ser personas muy preparadas, muy especializadas, porque también un mentor mal preparado puede terminar generando algo peor en un emprendedor. Entonces también hay que darle una vuelta también al ecosistema emprendedor. De hecho, son las cosas que investigamos también, los ecosistemas emprendedores. Ya. Bueno, totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Alguien que está en estos procesos puede acelerar su éxito, puede sustentar su éxito, puede hacer crecer su capital absoluto en todos los aspectos si tiene la mentoría de una persona adecuada. Sí, Y aquí, para ir finalizando, doctor, me gustaría preguntarle si alguien es un inversionista ángel o es un parte de una mesa directiva y están evaluando que alguien tiene un capital psicológico alto. ¿Qué señales deben de ver? ¿Qué es lo que deberían de ver en esa persona para decidir contratarla? Y por el otro lado, también tenemos aquí, y básicamente es el perfil de la gente de nuestra audiencia, yo como líder, ¿cómo me puedo entrenar para este optimismo y esta resiliencia? Y que pueda yo asegurar que estoy creciendo de una manera integral, justamente con estas mentorías, acercándome más a una metodología que esté relacionada con el capital psicológico o qué podríamos hacer. Entonces, por un lado, el que invierte, el que contrata, y por el otro, el que es contratado y que tiene claro. a su cargo, pues, a sacar esto adelante, ¿no? Porque, pues, nos contratan para solucionar. Ok, bueno, lo primero es que me preguntas, José, con respecto a la inversión, yo creo que cuando tú quieres invertir en alguna idea, no puedes solamente elegir por una presentación de 5 minutos, por cómo se vende una idea. Entonces yo tengo la sensación de que cuando uno va a invertir debería generar procesos más complejos. ¿Cómo yo puedo saber que esa persona tiene un alto nivel de capital psicológico positivo? No solamente por una conversación. Yo debería averiguar, por ejemplo, qué proyecto anterior ha tenido esa persona, si han sido exitosos, en qué ha fracasado, en qué le ha ido bien, cuáles son, cómo gestiona sus procesos personales, por ejemplo, cómo gestiona sus redes, en qué instituciones también él participa. O sea, técnicamente es como averiguar un poco sus dinámicas personales y laborales. Entonces yo esperaría de repente que uno hiciera como una especie de, no sé cómo se llamarán, pero como de trainee, como de una selección más compleja de las personas, no solamente por algo de 5 minutos, ¿sí? Por un lado. Y lo que me preguntabas tú, ¿cómo yo podría mejorar mis habilidades? Bueno, yo siempre aquí hago una diferencia. Me gusta decir, siempre hay una gran diferencia en ser un jefe y ser un líder. Eso se conversa en muchos lados. Entonces, se asocia que ser un jefe es malo y ser un líder es bueno. Y la verdad es que eso no es así, sino que el jefe es una persona que controla, coordina y gestiona. En cambio, el líder es un tipo que inspira, que motiva, se desarrolla. Yo siempre he dicho que si usted quiere ser un líder, tiene que desarrollarse. Y para desarrollarse personalmente, tiene que entender que la va a pasar mal en algún momento porque va a sentir que hay cosas que no la hace bien. ¿Cómo yo mejoro eso? Bueno, lo básico, primero trabajando en mí. ¿Qué es lo más simple? Si usted quiere trabajar y desarrollar esta habilidad, lea, lea libros de estos temas. Eso es primero. Hoy día el conocimiento es fácil. Hay cursos gratis, cursos online, podcasts como este, ¿no es cierto? Que uno puede escuchar, aprender. Tome cursos, lea, aprenda. Aprenda de otros.
converse con otros que llevan más tiempo, que tienen más experiencia, converse con ellos, aprenda. Y por último, converse con sus trabajadores, lo que les pasa, lo que sienten, conózcanlo. Cuando usted haga esta mezcla, de a poco va a ir entendiendo que un buen líder no tiene que ver solamente con el que gestiona bien los resultados, sino que tiene que ver con el que escucha a su equipo, con el que puede transformar a otro y eso va a desarrollar sus habilidades personales. Pero la automaestría es importante, trabajar en uno mismo. Y eso muchas veces es gratis. No hay que tomar ni los máster ni los doctorados, no. Vaya a congresos, vaya a seminarios, escuche a otros, converse, vea podcast, eh, pregúntele a otros cómo lo ven a usted. Si trabaja en una empresa, haga misiones de clima, evalúe los liderazgos, que lo evalúen usted. Trabaje en usted. No tenga miedo a ser vulnerable. Si no tenga miedo tenga miedo a no tener la capacidad de seguir aprendiendo siempre. Excelente. La verdad es que pues un insight muy importante en estos temas del emprendurismo, del capital psicológico, de la esperanza, del optimismo y todas estas herramientas que forman parte de un líder, de un emprendedor que realmente puede salir adelante y especialmente como lo vimos con la gente de Latinoamérica, con los latinos, con los diferentes países que nos escuchan. Muchísimas gracias, doctor. Le Gracias a usted. agradecemos muchísimo. ¿En dónde podrían contactarlo? ¿Dónde pueden a lo mejor leer sus papers quizás o seguirle en redes para poder estar en contacto con usted? Bueno, lo más fácil, José, es mi Instagram. Yo soy bien activo en Instagram, entonces súper simple. Psicólogo-Francisco Díaz. Y si usted googlea psicólogo Francisco Díaz, van a aparecer mi investigación y toda lo que estamos haciendo. Pero hoy día estamos dedicados un poco a la investigación científica, a medir variables psicológicas positivas en emprendedores, en líderes. De hecho, ahora terminamos de publicar un paper donde evaluamos qué le importaba más a los trabajadores, si el trabajo híbrido, una buena jefatura o mayor cantidad de compensaciones. ¿Qué prefería la gente? Y el 90% de la gente en Latinoamérica, que medimos 5 países, dice que más que tener trabajo híbrido, más que tener buenas compensaciones, prefieren un buen jefe. Bueno, ahí está. Ahí está, queridos líderes latinoamericanos. Nosotros somos parte muy importante del bienestar de la gente en nuestros países. Y nosotros juntos podemos también sacar adelante a nuestros países como Latinoamérica. Entonces, justamente estas investigaciones tan importantes, tan puntuales, tan sustentadas son las que estamos buscando aquí darles a conocer para que nos transformemos juntos. Pues muchísimas gracias. Yo voy a poner Gracias. todos estos datos también en las notas del episodio y en YouTube. Recuerden que lo vamos a subir a YouTube, va a estar en Spotify, en Apple Podcast y iVoox. Así es que pues ahí voy a poner las notas para que puedan contactar al doctor Francisco. Y nuevamente agradecerle su tiempo, su experiencia y agradecerle también que siga haciendo estas investigaciones que seguramente pues esperamos que prontamente nos pueda volver a compartir nuevos hallazgos que estén haciendo y no solo en Chile, sino me encanta esta colaboración que están teniendo con México-Chile. Creo que es muy interesante que podamos apoyarnos como país. Gracias. Sí, no, gracias a ti, querido José. Chile y México son países que comparten mucho en tradición. Hay mucho cariño entre los dos países. Yo cada vez que voy a México me siento muy agradecido de lo amables que son ustedes. Así que yo te agradezco por el podcast. Para mí es un honor estar acá. Y bueno, si en algo puedo aportar, ayudar, yo ningún problema. Así que un abrazo para ti y para todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias. Gracias a todos y nos escuchamos, nos vemos en otro episodio de Mentes Valientes Podcast. Gracias por escuchar Mentes Valientes, el espacio donde desmantelamos los mitos del bienestar y te entregamos la psicología positiva comprobada como una estrategia de alto desempeño. Si buscas una metodología probada para dominar tu mente y tus resultados, has llegado al lugar correcto.